Bueno chicos, hola nuevamente. Ahora en este nuevo video vamos a grabar toda la parte de la clasificación de cuentas como para que ustedes vayan entendiendo. Acuérdense, con el tema de la clasificación de cuentas yo les dije que le íbamos a poner la clasificación de cuentas pegaditas en el mismo video, digamos la fotito, o si no también la pueden solicitar por el número del centro de estudiantes para que los chicos se lo manden en PDF y lo impriman. Por favor, úsenlo, sí, estudienlo, porque todos los temas que vamos a ver sucesivamente van a requerir del plan de cuentas, ¿sí? Bueno, en cuanto a la clasificación tenemos dos tipos, ¿sí? En cuanto a las cuentas. Tenemos por un lado las patrimoniales, ¿sí? Patrimoniales tanto del activo, del pasivo, como del patrimonio neto, ¿sí? Esa clasificación que genera que estamos, como vimos en la estructura anterior, vimos que dentro de la estructura patrimonial teníamos el activo, el pasivo y el patrimonio neto dentro de esa ecuación contable, ¿sí? Después por otro lado tenemos las de resultados, ¿sí? En donde tenemos las de resultado positivo o negativo. Las de positivo son las ganancias y las de negativo son las pérdidas, ¿sí? ¿Para qué es importante que tengan en cuenta qué tipo de clasificaciones son, ¿sí? Lo más importante que tienen que tener en cuenta es que cuando vamos a hacer la ecuación contable de abajo, ustedes tienen que saber cómo se componen, como yo les dije, cada uno de los componentes de esta ecuación. Por un lado tenemos el activo, ¿sí? Que acuérdense que dentro del activo nosotros podemos tener la clasificación por un lado el activo corriente y el activo no corriente, ¿sí? Si ustedes vieran un estado de situación patrimonial, ustedes van a ver que es como una fotografía de la situación económica y financiera que tiene la empresa, y esta se divide en dos partes, ¿sí? ¿Por qué en dos partes? La parte corriente tiene que ver con el plazo, siempre es de 12 meses, ¿sí? Todo lo que está dentro del activo corriente significa, en el caso del activo, que el plazo de realización de cualquiera de esos rubros va a ser dentro de los 12 meses. Es decir, como por ejemplo la mercadería, nosotros sabemos que más de 12 meses no va a estar en la empresa, porque si la actividad de la empresa es comprar y vender esa mercadería, constantemente en su ciclo operativo va a estar ingresando y saliendo esa mercadería. Así lo mismo como los rubros de efectivos, en el caso de disponibilidades que teníamos caja y bancos, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Esas son cuentas que tienen una rápida movilidad, ¿sí? Se van a mover dentro de los 12 meses. Y las no corrientes son aquellas en donde el plazo excede los 12 meses, ¿sí? Y en este caso, el ejemplo más gráfico, como para que ustedes los vean, es la estructura de una empresa cuando es una empresa industrial, por ejemplo, qué es lo que necesita para poder operar o transformar los insumos y la materia prima. Necesita de maquinarias, de herramientas. Bueno, todos esos componen los bienes de uso. Son bienes necesarios para llevar adelante la producción, por lo tanto la empresa no los compra con el motivo de venderlos, sino que al contrario, de usarlos. Por eso es que la utilidad, ¿sí? y la disponibilidad dentro de la empresa va a ser siempre por más de 12 meses, ¿sí? La sumatoria de estos dos es lo que me daría el total del activo, que es el que veíamos nosotros en la fórmula de la ecuación que yo les hacía acá, ¿sí? Ahí va el total del activo. Y en el caso del pasivo pasa exactamente lo mismo, nada más que tiene que ver con el conjunto de obligaciones que están dentro de los 12 meses, es decir, que es probable que yo las cancele dentro de estos 12 meses, ¿sí? Y en el dentro del no corriente ya vamos a tener aquellas que la cancelación supere los 12 meses, como generalmente pasa con los préstamos a más de un año, ¿sí? Que estarían dentro del no corriente. La sumatoria de esto es lo que me va a dar el pasivo, que es el que está acá en el total de la estructura. Y en el patrimonio neto, por último, ¿se acuerdan que yo les había dicho en el video anterior que el patrimonio neto se clasificaba en dos? En la parte de aporte de los propietarios, donde acá estaban, que el aporte de los propietarios siempre se puede medir dependiendo qué tipo de societario sea, puede medirse en acciones, pueden ser cuotas partes, pueden ser partes de interés, dependiendo qué tipo societario sea, de esa forma está compuesto su capital. Tiene otros, aparte, como son por ejemplo el ajuste de capital, la prima de emisión, ¿sí? Los aportes irrevocables, que bueno, todos esos conceptos no se preocupen que lo vamos a ir viendo más adelante, no quiero darles todos los conceptos ahora para que ustedes puedan seguir una línea de lo que les estoy explicando. En cuanto a los resultados acumulados, dijimos de que estos resultados pueden ser, obviamente que parten, lo más importante acá, que nosotros lo vemos en la estructura y el que genera el movimiento, como habíamos visto acá,
en activo y pasivo son los resultados del ejercicio, ¿sí? Que lo vemos como resultados no asignados, ¿sí? Además de esos tenemos otros, como son las ganancias reservadas, que ahí tenemos los distintos tipos de reserva que puede tener una sociedad, pero que, como bueno, digo, cada uno de los componentes, esto lo vamos a ver en un siguiente video, ¿sí? Lo importante es que ustedes tengan en cuenta qué tipo de clasificaciones tenemos, tanto patrimoniales como de resultados, porque de acuerdo a eso vamos a poder analizar cada uno de los cambios que se pueden generar en esta estructura y que lo vamos a ver a través del video siguiente, que van a ser las variaciones patrimoniales, ¿sí? Todo está siguiendo un camino como para que ustedes vayan entendiendo la lógica hasta llegar a las variaciones, que es quizás lo que por ahí un poco más les cuesta, ¿sí? Bien, en cuanto a los resultados, también como para que ustedes tengan en cuenta, acuérdense que la empresa, con el hecho de estar operativa, estar activa, ser una empresa en marcha, va a empezar a generar con su operatoria, digamos, una serie de resultados, ¿sí? Lo ideal es que la empresa genere las ganancias, que esas ganancias van a generar una modificación y un incremento, que les voy a poner acá, en el patrimonio neto, ¿sí? Porque afectan directamente al patrimonio neto, mientras que las pérdidas también se ven afectadas, pero que generan que la cuantía del patrimonio neto disminuya, ¿sí? Es súper importante que tengan en cuenta de que las cuentas de resultados afectan directamente la cuantía del patrimonio neto, ¿sí? Cuando vemos de las cuentas patrimoniales, que ya lo vamos a ver también, es importante que ustedes tengan acá claro de que las cuentas patrimoniales, tanto del activo, del pasivo, del patrimonio neto, dijimos de que componían esta cantidad de cuentas o las transacciones que habíamos visto en el otro video, y esas transacciones, ¿sí?, se engloban o se llamaban cuentas, como lo habíamos definido, ¿sí?, porque teníamos la posibilidad de poder traducir esas transacciones y operaciones a través de las cuentas y demostrar cómo esas cuentas o esa transacción puede ir afectando la estructura patrimonial, ¿sí? Ahora, tenemos que saber qué tipo de cuenta contiene cada uno de los componentes, ¿sí? Si nosotros analizábamos acá, yo les hice acá una llavecita, porque cada uno de los rubros, tanto activo como pasivo, tiene sus rubros, ¿sí? Y cada uno de esos rubros compone cuentas específicas, ¿sí? Cada rubro va a tener cuentas que tengan la operatoria o que tengan conceptos, engloben conceptos similares. Yo les voy a ir nombrando algunas de las cuentas que tengo, no las voy a escribir como les dije por cuestiones de practicidad en tiempo, pero ustedes las pueden tener ahí en la mano, ¿sí?, para que las vayan viendo después. En el rubro del activo, el rubro más importante, o sea, porque nosotros no es el rubro en realidad más importante en sí, pero en cuanto a la clasificación hay que tener en cuenta siempre este rubro. ¿Por qué? Porque las cuentas del activo siempre siguen un orden, cada uno de los rubros van a seguir un orden. Y el orden que siguen es en función de la liquidez, lo que es ya dinero, ¿sí?, o lo que tiene susceptibilidad de ser dinero y tener un poder cancelatorio, ¿sí? ¿Qué es lo que primero es lo más líquido? El dinero en efectivo, ¿sí?, o el dinero en cuentas corrientes, que tiene la misma practicidad en cuanto a los pagos, ¿sí? Que ahí dentro de ese rubro tendríamos el rubro disponibilidades, que ustedes lo van a ir viendo acá en las cuentas. Disponibilidades tenemos por un lado caja y bancos, ¿sí? Tenemos caja, tenemos bancos, tenemos valores al cobro, también tenemos la moneda extranjera, pero siempre y cuando la moneda extranjera no sea para inversión, porque si no va al rubro siguiente, ¿sí? Después tenemos el rubro inversiones, en donde tenemos las inversiones temporarias, ¿sí? Son inversiones a corto plazo, en donde aquí podemos tener, como por ejemplo el plazo fijo, podemos tener también en la moneda extranjera, ¿sí?, si se la utiliza para inversión, podemos tener títulos públicos, ¿sí?, también. Eso dentro del rubro inversiones, ¿sí? Ya vimos caja y bancos, ya vimos inversiones. Ahora vamos a ver el rubro créditos por ventas. Dentro del rubro créditos por ventas, ¿qué vamos a tener? Todas las deudas que tienen nuestros clientes, ¿sí?, con nosotros, ¿sí?, que para nosotros nos representan créditos. Entre uno de las cuentas que vamos a tener son por deudores por ventas. Deudores por ventas, acuérdense que son deudores en donde
ellos nos compraron, sí, pero no nos pagaron. No hay ningún documento ni nada. Simplemente es una operación de palabra entre comprador y vendedor. Nosotros somos sus proveedores y ellos nos pagan por tiempo, puede ser semanal, quincenal, mensual. Eso ya es un arreglo de palabra. Por eso se llama deudores por ventas, ¿sí? Que es una, en este caso, deuda documentada, ¿sí? Después tenemos los documentos a cobrar, que acá en este caso es cuando nos compran mercaderías, pero ya nos dan algún tipo de garantía, como por ejemplo el pagaré, ¿sí? Si ese cliente que yo no conozco bien, antes de venderle en cuenta corriente, prefiero pedirle que me dé algún tipo de garantía, como es el documento, que en el caso de que él no me lo pague, que es el pagaré, al no pagarlo, yo puedo ejecutar, ¿sí? Ese pagaré por vía legal. También tenemos los deudores morosos, que ya son deudores que tenían un plazo para el pago y no pagaron, entonces por lo tanto ya pasan a otra categoría, ¿sí? Que son los deudores morosos. Y finalmente ya tenemos los deudores en gestión judicial, que son aquellos en donde ya se les notificó la mora y que no pagaron, entonces se mandó la carta documento, ya hay trámites legales con abogados, etc. ¿Sí? Eso serían todo lo que engloban los créditos por ventas. Después, por otro lado, tenemos los otros créditos, ¿sí? Que ya son créditos que no provienen exclusivamente de la operación comercial de la empresa, sino que pueden provenir de otras situaciones. Pueden ser créditos al fisco, pueden ser créditos por haber vendido un bien de uso, ¿sí? Que no provenga de haber vendido la mercadería, porque esos ya van dentro de créditos por venta, ¿sí? Porque tiene que ver con la actividad principal. En este caso, en otros créditos, tienen que ver con otras operaciones distintas a las comerciales, ¿sí? Después tenemos por otro lado los bienes de cambio, que los bienes de cambio tenemos, dependiendo qué tipo de empresa sea, puede ser una empresa comercial, entonces solamente va a tener mercaderías dentro de este rubro. Algunos también lo llaman inventario. Y en el caso de ser una empresa industrial, ya las empresas industriales tienen otro grupo de cuentas que ya son, tienen las materias primas, tienen los insumos, las materias en proceso y finalmente el producto terminado, ¿sí? Ahí tenemos más cuentitas cuando es una empresa industrial. Esto más que nada como para que vayan viendo lo que tendríamos dentro del activo corriente. Dentro del activo no corriente podemos tener los bienes de uso, por ejemplo, que dijimos que los bienes de uso son aquellos bienes que tiene la empresa por más de 12 meses. ¿Por qué? Porque los requiere para llevar adelante la operatividad y para el funcionamiento de la actividad, ¿sí? Entonces, dentro de los bienes de uso, como por ejemplo tenemos maquinarias, tenemos rodados, podemos tener los muebles y útiles, los escritorios, todo lo que se utiliza para el funcionamiento normal de la actividad de la empresa. Después, por otro lado, también tenemos los bienes intangibles, en donde los bienes intangibles representan derechos, ¿sí? Que tiene la empresa sobre, como por ejemplo las patentes, ¿sí? O las franquicias o gastos de organización. Ya lo vamos a ir viendo a cada uno de los activos, pero representan un derecho para la empresa, ¿sí? Después tenemos un rubro importante que hay que tener en cuenta, que son las propiedades de inversión, ¿sí? Propiedades de inversión se llama el rubro a los inmuebles que tenemos, pero no a los inmuebles que utilizamos para desarrollar nuestra actividad, sino a aquellos inmuebles que utilizamos para alquiler, por ejemplo, ¿ya? Que tendría que ser, por eso se llama propiedades de inversión, ¿sí? Es para invertir en otra actividad distinta a la actividad que lleva adelante la empresa, ¿sí? Y por último tenemos otros activos, en donde aquí ya podemos englobar aquellos bienes de uso que tenemos obsoletos, que están en un depósito, que no utilizamos, o algún tipo de artículos de limpieza o ese tipo de insumos que tenemos en la empresa, ¿sí? Que no son de tan rápida rotación. Eso con respecto a lo que son los rubros del activo, ¿sí? En función de si es activo corriente y no corriente. Acuérdense que dentro del activo corriente también podemos tener créditos por ventas u otros créditos que hayan superado el plazo de los 12 meses, ¿sí? Por lo tanto se clasifican abajo, ¿sí? En cuanto al pasivo, ¿sí? Acá tenemos, dijimos, el conjunto de obligaciones, ¿sí? También tenemos los rubros que se van discriminando en función a la exigibilidad. Lo corriente dijimos que era lo que es exigible dentro de los 12 meses, y lo que no es exigible, o sea, mi proveedor o el que me hizo la institución bancaria que me hizo un préstamo, no me lo hace exigible dentro de los 12 meses, sino que
recién lo voy a pagar el próximo año, por ejemplo, entonces está reclasificado como no corriente. Dentro de los rubros más importantes tenemos, por ejemplo, las deudas comerciales a pagar o cuentas a pagar, que es el rubro, en donde acá tenemos todas las deudas relacionadas o que le debemos a todos los proveedores de bienes y servicios, ¿sí? Como la luz, el teléfono, como los proveedores, ¿sí? Tenemos distintos tipos de cuentas que están relacionadas con la actividad comercial específicamente, o sea, ese tipo de deudas. Después, por otro lado, tenemos los préstamos bancarios, ¿sí? En donde ya préstamos es un rubro específico, que podemos tener préstamos a corto plazo, que se toman que son menores de un año, hasta un año, y los de largo plazo que están en la parte del activo del pasivo no corriente, perdón. Después tenemos las remuneraciones y cargas sociales, que acuérdense que son las remuneraciones, los pagos de los sueldos al personal, así como también las cargas previsionales que se tienen que hacer, ¿sí? A los organismos de contralor y a los organismos recaudadores. También tenemos los dividendos, ¿sí? Que ya después lo vamos a ver un poquito más adelante porque ya está relacionado con el tema de los resultados cuando hay distribución de dividendos de los socios, pero los dividendos representan dividendos que la sociedad ya decidió distribuir pero que todavía no los pagó, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese dividendo a pagar es una obligación de pagarle al socio el dividendo o la ganancia que le corresponde, ¿sí? Obviamente que son en efectivo, ¿sí? Porque si fueran en acciones van a otro lado que es la parte del capital, que ya lo vamos a ver después. También tenemos los anticipos de cliente, que es un rubro específico donde están todos los anticipos, como dice el nombre, que me realizaron mis clientes por la compra de la mercadería. Generalmente se utiliza este tipo de cuenta porque bueno, hay muchos clientes que realizan pagos anticipados de mercadería para congelar precios, ¿sí? Más que nada para eso se utiliza. Y bueno, después tenemos las cargas fiscales, que ya son todas las obligaciones que tenemos ante los organismos recaudadores, a los organismos de contralor, que tenemos el impuesto a la ganancia a pagar, el impuesto inmobiliario a pagar, ¿sí? Tenemos el impuesto al automotor, todo, el IVA crédito, en el caso, el IVA débito, perdón, no el IVA crédito, porque el IVA crédito es un crédito, o sea, estaría a favor dentro del rubro otros créditos, pero el IVA débito a pagar o el IVA saldo a pagar van dentro del pasivo en carga fiscal. Toda la obligación que tengamos con la FIP, con los organismos de contralor, van en ese rubro específico. Y por último, bueno, tenemos las previsiones, ¿sí? Que acá tenemos que ver que las previsiones son dinero que guarda la empresa o que resguarda por posibles contingencias, o sea, posibles obligaciones que se puedan generar. Un ejemplo muy fácil como esto es, por ejemplo, la indemnización que se paga por despido, si estamos en juicio ya con algún tipo de empleado y sabemos que es posible y muy factible que salga ese juicio a su favor, entonces plata que la empresa debe disponer resguardada para hacer frente a esta posible obligación. Si la empresa no lo hace, esto puede generar un desfinanciamiento de la empresa, ¿sí? Tiene que tener en cuenta y contemplar siempre las contingencias porque son gastos que pueden ocurrir y si la empresa no dispone del dinero, ¿sí? Va a tener que salir a buscarlo de alguna manera. La idea es que la empresa no se endeude, ¿sí? Esto sería, digamos, lo que es la clasificación a grandes rasgos del activo y del pasivo en cuanto a las cuentas y los rubros, ¿sí? Más que nada hicimos un análisis de los rubros y expliqué más tranqui, digamos, lo que son las cuentas, porque pues no los quiero avasallar con tanta información, pero no se preocupen que a medida que vayamos haciendo los prácticos, ustedes van a ir viendo cómo se van originando cada una de las transacciones y cómo esas transacciones, ¿sí? Las vamos a ir clasificando, ¿sí? Como cuentas y a esas cuentas como rubros, porque cada cuenta tiene un rubro específico y ustedes lo van a ir viendo cuando hagamos la variación patrimonial, ¿sí? Pero más que nada esto es como para que ustedes vayan teniendo una idea global de cuál es el proceso, ¿sí? De estudio que ustedes tienen que tener en cuenta para ir entendiendo cada uno de los temas y poder avanzar con la parte práctica. Así que bueno, chicos, hasta acá este tema de clasificación de cuentas. Voy a hacer otro video, ¿sí? Que ustedes lo van a poder ver después de con lo que tiene que ver con específicamente la variación patrimonial.